Muy buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica. Estamos retomando la charla con mi amigo Adolfo Díaz Fernández del medio de comunicación independiente La Era de México, el cual les invito cordialmente a visitar y a suscribirse. Es un servicio de noticias muy eficaz, muy imparcial y muy atinado. En los comentarios, pues nos han dejado la sugerencia de que hiciéramos una segunda parte y creo que amerita hacerla. Estamos por eso aquí con Adolfo para hablar ya de la toma del poder, de todos los hechos que se han suscitado desde la semana pasada. Y te doy la bienvenida, Adolfo. Muchas gracias por aceptar la invitación de nuevo. No, pues es un gusto poder charlar contigo de estos temas. Ya charlábamos antes, nomás que pues no se grababa, ¿verdad? Y a veces pasábamos mucho tiempo hablando y pues yo creo que pues hay que sacarle algo de provecho y lo grabamos. Entonces siempre es un gusto estar contigo y agradezco de paso el recibimiento de tu audiencia porque me sorprendió que les haya gustado tanto y que incluso me llegaron correos y demás. Así que gracias a ti. Qué, no, qué bueno, porque a pesar de que somos un grupo pequeño y el canal de YouTube pues es relativamente pequeño, a pesar de que, déjame decirte que ha crecido mucho porque antes de la entrevista que me hizo Juan Manuel Soaje Pinto de TLV1, teníamos 80 personas en el canal. Y ahí fue creciendo. Ahorita somos 670 más o menos, que para mí pues es, la verdad, bastante gente. Y la verdad que me dio mucho gusto que te recibieran de esa forma porque se ve que aprecian la calidad que tienes. Así que vamos entrando en el tema, Adolfo. Pues Biden llegó al poder, no hubo nada de eso de lo que nos decían en los grupos de Twitter, bueno, en un montón de canales de YouTube fanáticos acerca de Q. Y quiero empezar aclarando una cosa, porque hay algunas personas que luego dicen, no, son anti-Trump y todo esto. No, al contrario, yo, y creo que hablo por ti también, Adolfo, hubiese aceptado con alegría que pasara algo. Realmente yo quisiera ver a Donald Trump en el poder, porque las buenas costumbres y todo eso que Occidente representaba hace unos años, hace bastantes años de hecho, yo lo veía en cierto porcentaje representado en Donald Trump. Así que no cometan el error de pensar que somos anti-Trump. Lo que pasa es que tratamos de ser imparciales en el análisis y lo que esté bien lo vamos a señalar y lo que esté mal también. Así que, pues, esa es la primicia, Adolfo. No pasó nada. Llegó Biden al poder. ¿Qué te parece? Pues mira, continuando también con esa aclaración, yo siempre en mis escritos y en las entrevistas que me han realizado y en charlas como estas y en Twitter y en prácticamente en donde sea que escriba o hable, siempre he dicho que Trump no era ningún salvador. Y había un problema que yo desde el 2016 notaba respecto a Trump, que muchas personas lo veían como la segunda venida del Mesías, algo por el estilo, y esa situación, pues, desató en ciertos grupos, como bien dices, fanáticos, la propagación de ciertos discursos y de cierta propaganda que emocionaron de más a las personas y les hicieron creer que verdaderamente había un plan secreto de Trump listo para derrotar a las élites y salvar a Estados Unidos y al mundo y demás como si fuera una película de Hollywood, como habíamos dicho en la charla anterior. Y bueno, finalmente Biden ascendió en lo que se podría decir que es una ceremonia, algunos dirán que a lo mejor exagero, pero una ceremonia muy luciferina, con demasiados simbolismos de lo que se conoce como de la cabala. Y bueno, simplemente el hecho de que Lady Gaga, que, que yo no sabía, pero Gaga es una palabra sumeria, por ahí lo explicó Lucas Carena, después lo paso si quieres, pero es una Sí. palabra sumeria, pues ya con eso te da a entender que es
que hay un simbolismo clásico de esta gente, obviamente masónicos, que siempre está marcado. Simplemente se tomó una foto abajo de la cúpula del Capitolio, y en la cúpula del Capitolio, arriba, hay una pintura que se llama la apoteosis de Washington. Esa pintura es una representación en la que hacen ver a Washington como Cristo, como si hubiera ascendido a los cielos y se hubiera convertido en un dios. Y en vez de 12 apóstoles, tiene a 13 representantes, algo así. Y Lady Gaga estaba vestida de sacerdotisa y luego usó una combinación de colores en su vestido, dorado, rojo y negro, si no me equivoco. Y alguien me había dicho que simbolizaba los colores de Antifa. Se veía, se veía como de los Juegos del Hambre, de esa situación. Pero bueno, creo que lo más simbólico de que Biden haya tomado el poder cuando tomó el poder más bien, fue que no había gente. Es decir, estaban los invitados de siempre, ¿no? Los Qué, de qué raro porque presidente. votaron 80 millones por él. Claro, pero además, porque podrían decir, bueno, es que fue una medida de seguridad, ¿no? Por el tema del coronavirus y demás, que es probablemente con lo que responderán, pero a mí se me hace más bien que era un mensaje, porque el Capitolio primero estaba cercado, estaba lleno no era la Guardia Nacional, según yo, era el ejército, porque la Guardia Nacional, tengo entendido, no puede estar en Washington, porque Washington es un distrito federal. Así es. Entonces, ese No era tiene jurisdicción ahí la Guardia Nacional. exactamente, era el ejército de Estados Unidos. Y segundo, estaba cercado, y lo que más había ahí, además de los invitados de siempre, eran militares que estaban cuidando el lugar, ¿no? No había ninguna representación popular. El discurso de inauguración creo que no lo vio casi nadie. Me acuerdo que Pero, Trump. perdón que te interrumpa, Adolfo, pero es que simplemente entra a los videos de YouTube donde aparezca Biden y es el único personaje. Yo creo que es el único, salvo por algunos otros que son abiertamente nefastos, ¿no? Como algunos programas de Noruega, por cierto, que son abiertamente satánicos. Pero Joe Biden es el hombre que tiene más dislikes que likes en sus videos. Yo creo que es el único. Claro, y además, pues se supone que es el presidente de Estados Unidos y ganó con más de 80 millones de votos, es supuestamente mucho más popular que Obama, y yo creo que nadie le tiene dudas de que Obama era bastante popular, pese a lo que podamos pensar de él. Y bueno, estaba solo, Lady Gaga estaba cantando el himno de Estados Unidos, que por cierto, eso ya es como nosotros, porque en México somos muy, pese a todo, somos muy respetuosos de los Así símbolos es. patrios. De hecho, legalmente Sí. no te puedes poner la bandera de México en los calzones ni en un vestido. Porque Y ahí en Estados Unidos, sí, en sí, Estados dime, Unidos dime. sí. Se ponen los boxeadores de repente la bandera de Estados Unidos en los calzones. O sea, ¿Te acuerdas tú cuando el cantante este del grupo de rock, el Tri, ¿cómo se llama? Alex Lora, sí, fue multado por gobernación porque su bajo, porque él toca el bajo, ¿no? Guitar bass, que le dicen, estaba decorado con la bandera de México, a ese claro. grado, ¿no? Entonces, para los amigos de otros países, ¿no? Si tú eres un artista y te invitan a un evento, por ejemplo, a una pelea de box, a cantar el himno nacional y te equivocas, en México se multa. Y eso yo le comentaba a mi esposa porque sabes que es extranjera, no es mexicana. Yo le decía, porque yo escuché el himno nacional de Bolivia y lo cantan, voy a ser aquí un poquito eh, nacionalista, ¿no? Con la cuestión de México, pero hacen versiones tipo como en Estados Unidos, ya ves que lo cantan Sí, en pop, lo cantan en hip como, hop, como se si ponen fuera los balada, calzones, dijo por ahí Alejandro Ortega. sí, se ponen la bandera de calzón, les vale torre todo con respecto a la bandera en Estados Unidos. Y aquí en Bolivia también le hacen versiones, le ponen así versiones de hip hop, me ha tocado escuchar. Y yo le digo a mi esposa, eso en México
que es lo que le reconozco a Gobernación, está prohibido. Entonces, eso es, no sé si sea particular solamente de México o en otros países, pero ya que te interrumpí, Adolfo, me gustaría hacerte el apunte ese de Gaga que decías, lo acabo de buscar y es un dios menor que aparece en la tercera tablilla del épico babilónico, el Enuma Elish, y es un enviado por Ashnar, por Anshar, perdón, al campo enemigo del Tiamat. Eso es en la mitología sumeria, creo. Sí, lo explicó Lucas Carena en Twitter, que por cierto le hay que recomendar que lo sigan. A ver si Pero lo... lo que más me llamó la atención fue que lo cantó estando solo con los invitados, vacío el lugar, con el ejército, y para mí eso fue un mensaje de vamos a gobernar sin ustedes, es decir, el pueblo, Sin la y gente. estamos felices de que así sea. No nos interesa ni siquiera si nos apoyan. Sí, es como decías en la charla anterior, como que ya no les importa, pues ya se quitaron las máscaras y ya nos vieron el rostro de cómo somos y listo, ¿no? Y fíjate que yo estaba buscando algunas cuestiones, porque ha surgido mucha información, todavía siguen dando información esas personas de las que hablábamos anteriormente con respecto al plan, que sigue el plan, que cómprate las palomitas para que veas la película de lo que va a suceder y esto y lo otro, porque así decían, o sea, sí, sí recomendaban comprarse palomitas para ver el show, ¿no? Y sí, lo que no se puede negar es que sí fue un show, Adolfo. Hay un video. Mira, para empezar, estoy aquí en la página de RTVE, que supuestamente está desmintiendo algunos bulos, y lo que me parece tan ridículo es que te pongan cosas, es como que te dan una cachetada y te dicen, no, no fue una cachetada, fue una caricia la que te di. Y ponen, por ejemplo, viste cuando toma posesión Joe Biden, jura sobre una Biblia con ciertas características, una Biblia muy antigua se veía. Entonces, señor, a ver, yo vi el video y es esa Biblia, Adolfo. Ahora, personas más observadoras hicieron un acercamiento a la imagen y aquí yo creo que vamos a pecar de conspiranoicos, pero también tenemos nuestro lado conspiranoico, ¿no? Así que no nos vayan a criticar. Pero es cierto que la Biblia tiene unas cruces invertidas. Pero en RTVE, este sitio, pone la imagen y dice, esta foto no pertenece a la toma de posesión de Joe Biden en 2020. Fíjate cómo son de listos estas personas. Es como en el artículo aquel, ¿te acuerdas que hicimos contestándole a la BBC cuando hablaban despectivamente de Yer Honzik acerca de su libro del Plan Kalergi, en el que analizaba, y nosotros ahí había una cita en la que decía, las cosas que dice Yer Honzik no las dice Kalergi en su libro Paneuropa, claro que no los dice ahí, lo dice en el libro Praktischer Idealismus. Y aquí en Sí. este caso, es cierto que esta foto no es del 2020, es del 2021. Y sí es la foto de la Biblia. Yo no digo que sea satánica, a lo mejor la agarraron al revés y la cruz está bien puesta, nada más que en ese ratito pues este señor como tiene un cierto grado de demencia senil, pues a lo mejor la agarró mal y no puso atención en eso, ¿no? Pero hay otras cuestiones, ¿no? Están poniendo mucha información, por ejemplo, en el canal de noticias de Rafael Palacios, acerca de que sí hubo supuestamente un intento de detener la ceremonia, lo cual yo no sé por qué sería necesario si era una ceremonia falsa, pero me llamó mucho la atención una foto que subió a su canal de noticias Rafael Palacios, en la cual a través de un Twitter que yo retuiteé en mi Twitter, @SacCT, que era el gobierno alemán felicitando a Biden, pero aparece el despacho oval como un set de televisión. Entonces, aquí yo hice un juego de palabras, porque en México cuando alguien en el afán de defenderte te hace más daño, nosotros en México decimos, no me defiendas, compadre, por favor, ¿no? Porque me dejas peor. Entonces me llamó mucho la atención esa fotografía, la vamos a poner en el video, de cómo
ponen el despacho oval como si fuera un set de televisión. Ahora, me llamó también mucho la atención, Adolfo, que se subieron al carro, tanto, bueno, Obama sabemos que es el jefecito del señor Biden, también el señor George Bush, que sabemos que es del Estado Profundo también, y Bill Clinton, aquel señor por el cual bautizaron al despacho oval como despacho oral, porque como sabemos tuvo un desliz ahí con una becaria que se llama Mónica Lewinsky, y pues tuvieron por ahí una situación indecorosa en el despacho oral, digo oval. Así que me llamó mucho la atención que estos personajes que son, bueno, sobre todo George Bush, Adolfo, que se sube al carro de los demócratas y deja claro que en Estados Unidos no existe la democracia, Adolfo. En Estados Unidos no hay democracia, hay que decirlo claramente. Pues mira, en realidad yo creo que sí hay democracia, porque eso es la democracia en esencia, por lo menos visto desde un punto de vista eh, liberal, ¿no? La otra vez quería hacer una acotación de que dijiste que Estados Unidos era comunista. Y yo creo Ujú. que no es tanto que sea comunista, sino que simplemente estamos viendo el liberalismo tal y como es. Para esto recomiendo leer a Alexander Dugin, que podrás estar de acuerdo o no con él, pero me parece que hace análisis bastante acertados e interesantes. Y bueno, en estos análisis, él dice que lo que estamos viendo y que la derecha en Occidente considera marxismo cultural, no es marxismo como tal, porque hay algo muy curioso. Fíjate, en Europa del Este, que es la Europa que estuvo bajo el dominio comunista, no aceptaron todas estas tonterías de la ideología de género, el feminismo radical. Es el de los lugares de Occidente donde esto ¿Te refieres, no te ha refieres penetrado. para poner una imagen en la mente de las personas, Polonia, Ucrania, todas esas partes, Hungría, Hungría, así que, República Checa, Eslovaquia, etcétera, etcétera. y que Eh, quedaron bajo la órbita de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, porque Europa tiene dos deudas históricas, aunque no lo quiera reconocer. Tiene una deuda histórica con Hitler, porque gracias a Hitler la Europa de oeste, ¿no? La Europa occidental se salvó del comunismo, pero la Europa del este hoy tiene una deuda con Stalin que es gracias a la Unión Soviética. Hoy la Europa del este se salvó de toda la contaminación que viene de Occidente. ¿Por qué? Porque la educación marxista, y no es que yo sea marxista, soy profundamente antimarxista, pero hay que decirlo, la educación marxista no acepta el relativismo. Para el marxismo no hay, es que esta es mi verdad y esta es la tuya. El marxismo reconoce una sola verdad y por eso es materialista y por eso es científico. Y eso precisamente ayudó, luego precisamente también que volvieran a abrazar sus costumbres, sus tradiciones, ayudó que la Europa del Este se salvara de eso. Pero la Europa supuestamente libre, democrática, capitalista y demás, hoy es la que está más contaminada con eso. Entonces, lo que estamos viendo en Estados Unidos es, sí, muchos lo consideran comunismo, pero yo creo que simplemente es el liberalismo desatado, el liberalismo cuando se queda sin enemigos, en sentido de, porque históricamente el liberalismo siempre tuvo enemigos, o sea, nació y su enemigo era la monarquía, destruye a la Sí. monarquía y luego surge el marxismo. Y luego también surge el fascismo y surge el nacionalsocialismo, el nacionalismo, y luego destruye al nacionalismo, al fascismo, al nacionalsocialismo y se queda el marxismo. Y destruye al marxismo y ahora contra qué se está peleando el liberalismo, pues parece que Ya, ya, se está ya comiendo a se sí mordió la mismo. cola. Sí, sí, ya se Exacto. mordió la cola. Y Eh, se sí, está, perdón. en Estados Unidos, lo que estamos viendo es finalmente esa declaración de siempre fuimos esto, ¿sí? Ya lo había dicho Perón, en Estados Unidos, grandes herederos de Gran Bretaña, dignos hijos
de la inteligencia británica, tienen un partido dividido en dos. ¿Sí? Es el mismo partido, simplemente, pues los republicanos eran en su momento, fíjate qué curioso, en su momento los republicanos eran los progresistas, ¿no? Porque querían integrar a los negros, a los inmigrantes, y el Partido Demócrata era el puritano, el antimigración, el antinegros. Y bueno, las cosas cambiaron, pero en esencia el Partido Republicano y el Partido Demócrata siempre han sido lo mismo, siempre ha sido el mismo grupo de personas. Trump vino y rompió con eso. Entonces, por eso muchos republicanos se fueron contra Trump, hay que recordar John McCain, y por eso también Trump tenía a muchos demócratas en su contra, pero otros tanto como el ahora, si no me equivoco, Robert Kennedy Jr., no sé si me Sí, equivoqué. sí, Robert, Sí. Robert Kennedy Jr. Él, que es como todo Kennedy demócrata, él estaba con Trump. Pero lo Sí. cierto también es que el Partido Republicano le debe todo a Trump en este momento. Le salvó Porque la vida porque estaba por desaparecer el partido, ¿no? así es, el golpe del populismo de Obama, ¿sí? Que fue muy popular, que fue muy, todavía hasta la fecha mueve mucha gente, eh, nos caiga bien o mal, casi destruye al Partido Republicano. El Partido Republicano se quedó como el partido de los viejitos anticuados que todavía Como el, vivían en el siglo XIX y demás. como el PAN en México, como el Partido Acción Nacional en México. Más bien Oye, se con el PRI. sí, como el PRI ahora, ¿no? Es cierto, tienes razón. Oye, siguiendo con la acotación que hiciste, esa tal vez exageración que cometí yo de decir que Estados Unidos siempre había sido comunista. Tienes mucha razón, porque tendríamos que entrar a un tema un poquito más profundo, ¿no? Porque el socialismo, ¿dónde nace? Y que es pues el parteaguas para el comunismo, es a través de la Sociedad Fabiana de 1884, Sí. ¿no? Esta sociedad, vamos a hablar un poquito sobre ella, unos datos rápidos porque tenemos un video también sobre la Sociedad Fabiana. Y esta sociedad se fundó en 1884 en Londres, Inglaterra, y era un movimiento socialista que tenía el propósito de supuestamente avanzar en la aplicación de los principios del socialismo y también formó el Partido Laborista británico, ¿no? Sí. Y entre esos miembros pues estaban personajes tan interesantes como H.G. Wells, el escritor de La Guerra de los Mundos, Sidney Webb, Beatriz Webb, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante la sociedad fabiana? Porque muchos de los ideólogos que estuvieron en esta sociedad son los padres de los movimientos progresistas de hoy en día, como el LGBTI, el abortismo, por ejemplo, el feminismo radical. Casi todas las ideologías que estamos padeciendo hoy en día provienen mucho de la sociedad fabiana y no propiamente de la sociedad fabiana, porque en realidad, si hemos de ser estrictos, todas estas ideas surgen en la Revolución Francesa, ¿sí? Sí. O sea, cuando nosotros nos podemos estudiar la Revolución Francesa, nos damos cuenta que es exactamente lo mismo, la misma idiotez y suicidio de Occidente que está cometiendo hoy en día nuestras sociedades en América y en todo el mundo. Todas las sociedades de las nuevas generaciones están cometiendo los mismos errores que se cometieron en la Revolución Francesa, que solamente es buena en los círculos progresistas y en la enseñanza defectuosa de la historia. Pero también otro apunte que me gustaría hacer cuando mencionabas a republicanos y demócratas como cambiando modelos, ¿no? Como Ujú. cambiando de un lado para otro respectivamente. Hay un error histórico, yo creo que intencional, que se comete muchas veces, que es que se piensa que los republicanos eran los racistas, ¿no? Yo creo que Ujú. demócratas y republicanos tenían su grado de racismo todo el tiempo, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que el Ku Klux Klan, por ejemplo, que es Era demócrata. sí, que era el grupo racista por excelencia, fue creado por los demócratas, ¿no? En cambio, los republicanos, en su lucha, pues luchaban, como tú dices, por la integración de los negros, ¿no? La no De hecho, esclavitud, ¿verdad? hay que recordar, perdón que te interrumpa, pero cuando Estados Unidos con James Polk
hizo su famosa y ridícula declaración de que México había invadido suelo estadounidense porque Estados Unidos envió un cuerpo de avanzada y pues obviamente el ejército mexicano pues lo sacó a patadas de aquí y según eso pues fue una declaración de guerra. Hay que recordar que fue el Partido Demócrata, porque era el único que existía en ese momento con fuerza, el que votó por ir a la guerra contra México. Era el que quería el expansionismo de Estados Unidos, la idea del destino manifiesto, de este puritanismo de los estadounidenses que se confesaban gritando al aire libre y que quemaban brujas y que, etcétera, etcétera, todo lo que engloba el puritanismo racista de Estados Unidos. Estaba hecho una facción o un grupo político en el Partido Demócrata. Mientras que por otro lado, el Partido Republicano, que en ese momento se llamaba algo así como Grupo Whigs o Facción Whigs, en donde estaba Lincoln, se opuso a ir a la guerra contra México, y diciendo es que es una estupidez, ¿por qué vamos a ir a la guerra contra México si primero no estamos listos para una guerra de esa escala? Porque a Estados Unidos le costó muchísimo Sí. la conquista de México, cosa que pues, no se dice en la historia, ¿verdad? Pero fue un martirio para los soldados de Estados Unidos y una vergüenza. Los propios generales cuando terminaron la guerra y escribieron su memoria dijeron es que ¿para qué fuimos a la guerra? Con qué sentido fuimos a matar a la gente allá si no había necesidad? Bueno, el Partido Republicano, que en ese momento era la facción Whig, repito, no exactamente no recuerdo el nombre, se opuso a eso. Y durante mucho tiempo el Partido Republicano, la propaganda que le hacían los demócratas era, me acuerdo que es una imagen donde se ve plataforma demócrata, es decir, plan de gobierno demócrata, y se ve a un hombre blanco, bien vestido, ¿no? Típico estándar neoyorquino de Estados Unidos, y luego salía plataforma republicana y se veía una imagen burlesca y grotesca de un negro prácticamente como salvaje, ¿no? Sí. Como bárbaro. Animalizado, como diríamos, ¿no? Exactamente. Animalizado. Oye, Y Adolfo, pero me llama mucho la atención de cómo en los periodos anteriores de la historia moderna, de la historia antes de Trump, vamos a ponerlo así, parece muy tajante la historia antes de Trump, ¿no? Pero lo cierto es que es así, ¿no? Vamos retrocediendo. Obama, demócrata. Bush, republicano. Clinton, demócrata, y luego Bush, el padre del borracho Walker Bush, también republicano. Ellos cuatro, perdón, se encargaron de destruir el Medio Oriente en prácticamente 12 años que estuvieron gobernando, pues republicano, demócrata, hicieron trizas al Medio Oriente y sin embargo Trump, que llega y no entra en ninguna guerra, pues es el malo de la película. Pero me gustaría mencionarte un detalle. ¿Qué opinas de esto, Adolfo? No sé si sea cuestión de teoría de la conspiración o de otra cosa, pero hice el experimento. Entré a internet y tecleé en el buscador whitehouse.com, casablanca.com, y me mandó directamente, pues obviamente, a la plataforma de la Casa Blanca. Luego salí, lo cerré y volví a entrar a una nueva página y puse antifa.com, y me volvió a mandar a la Casa Blanca. ¿Tú sabes algo sobre esto? pues, como te dije en WhatsApp cuando me preguntaste, algo había dicho Google durante las elecciones, sobre todo durante los debates, o no sé si fue Google o el equipo de Biden, pero algo habían hecho que si tú ponías, por ejemplo, la plataforma en internet de Biden, pues te llevaba a donde estaba Biden, pero si escribías también Antifa, te llevaba directamente al programa de Biden. Algo habían dicho de que era para evitar desinformación, confusiones, que es una forma muy, vamos a decirlo, bonita de en realidad ocultar información. Se me hace que es eso. No creo que sea
una forma de que se estén burlando nosotros, que quién sabe, tal vez sí. Pero me parece que es eso, simplemente están pues borrando información y te dirigen a donde quieren. También había, esto sí me acuerdo, habían dicho que si ponías en el buscador ciertas palabras, te iba a dirigir directamente a la información oficial, ahorita con el tema del COVID. Ujú. De que si buscabas alguna disque teoría de la conspiración, directamente te enviaba a un sitio de información oficial, de que si buscabas información respecto al daño de las vacunas, también te enviaba directamente a una zona de información oficial. Facebook hace lo mismo. Ponen un video me acuerdo, el documental este de Plandemic, y Facebook, cuando lo detectaba el algoritmo o la gente que trabaja ahí, no sé, directamente te soltaba un anuncio y te decía, esta información fue desmentida, que no sé qué, aquí está, y no podías ver el video, tenías que tragarte la información oficial. Creo que es parte de eso. Sí, no, no pienses por ti, nosotros pensamos por ti, no te preocupes. Que es Exactamente. algo que decía Edward Bernays, que es el padre de la propaganda moderna, de las relaciones públicas, ¿no? De esta ciencia que nace después de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra Mundial nace ya oficialmente, ¿no? Pero desde la Primera Guerra Mundial venía él practicando con el control de las masas a través de la propaganda. Y Edward Bernays en su libro, precisamente que lleva el nombre de Propaganda, decía abiertamente que existía un gobierno invisible en el cual la gente era dirigida por personas que no veía. Y creo que se ha puesto de manifiesto bajo el contexto de todo lo que ha pasado en Estados Unidos entre Biden y Trump, porque ya no se vale que pienses tú por ti mismo, Adolfo. Aquí se trata de que tú tienes que pensar lo que te digan los sitios web oficial. Por ejemplo, si tú buscas esa información que acabo de comentarte, porque si pones en el buscador por qué cuando pones antifa.com te redirecciona al sitio web de la Casa Blanca. Aún no se encuentra nada, pero sin embargo estas supuestas páginas de chequeos de bulos, de mentiras en Internet, sí hay un artículo que dice que antifa.com supuestamente redireccionaba a la página de Joe Biden, pero que la campaña de Joe Biden no estaba involucrada. Sin embargo, mira, yo he estado involucrado en campañas electorales, Adolfo, y es muy tonto dejar algo tan obvio a la interpretación. O sea, no estamos diciendo que a alguien por ahí se le pasó y por un error humano la página de Antifa está relacionada con la campaña de Joe Biden. Eso no puede pasar en una campaña. Eso no, eso es imposible. Es como si tú hicieras un anuncio para Nike y te redireccionara a Adidas. Es totalmente estúpido pensar que hubiese sido un error, ¿no? Que no hay relación entre los jefes de campaña, ahora el gobierno de Joe Biden, con Antifa. Ahora, con respecto al ataque que hubo supuestamente a las instalaciones demócratas, Adolfo, yo te comentaba que, bueno, antes de que hubiese el conteo de votos y todo esto, Kamala Harris apareció en un programa diciendo que las protestas no se iban a terminar por el hecho de que ganara Joe Biden. Y bueno, sería tonto también decir, se van a acabar cuando nosotros lleguemos al gobierno, porque eso sería muy obvio. Entonces yo te comenté por WhatsApp que me parecía, como decimos en México, una forma de taparle el ojo al macho, ¿no? De decir, miren, si siguen los ataques, miren, ¿no? Pero el ataque supuesto que hubo a la sede del Partido Demócrata no se parece en nada a los ataques, por ejemplo, que hubo en simples restaurantes en la ciudad de Nueva York, en Pensilvania, etcétera, donde se quemaban las ciudades y aparecían los periodistas progres de la CNN. En serio que es de vergüenza cómo está un periodista que no sé ni cómo se llama, la verdad, ni me interesa, pero a sus espaldas está totalmente en llamas un edificio y él, yo quiero aclarar que estas protestas
son totalmente pacíficas, pero por favor, o sea, ¿qué necesita ser una protesta violenta? Que lo cuelguen y que lo flagelen, sería violento eso. En nada se pareció el supuesto ataque que tuvo las instalaciones del Partido Demócrata. De esto, ¿qué nos puedes decir, Adolfo? Pues opino lo mismo, pero también podríamos teorizar, porque recuerda que, como explicaba Gustave Le Bon en su libro La psicología de las masas, es muy fácil hacer que las masas pierdan el control. Es muy fácil provocar a las masas para que se comporten como auténticos animales, ¿no? Que es lo que ocurre en todas las revoluciones. El problema es cuando tú quieres calmar a esa gente. En México lo vivimos con la Revolución Mexicana. A Madero y a los revolucionarios, a los que principalmente a Madero y a Vasconcelos y a Belisario Domínguez y a otros les tengo mucho respeto, pero vamos a admitir las cosas como son. Se les hizo muy fácil llamar a la gente a levantarse en armas, a que saqueara, a que quemara pueblos y demás, y de repente Madero no pudo controlar eso. Le fue encima la propia gente que se había levantado en armas en el sur, los del norte no lo respetaban, en fin. Eso es algo que ocurre siempre en las revoluciones. Recordemos que incluso cuando Mao lleva a cabo su famosa revolución cultural, en donde hasta canibalizaron las tumbas de personas importantes y destruyeron monumentos y quemaron a gente viva y quemaron libros y demás. Sí, de hecho había alumnos que se comían a sus maestros que se Exacto. declaraban contra la revolución, ¿verdad? Y cuando eso Mao lo empieza a ver como en el 69, es decir, ya unos años después de haber hecho su famosa revolución cultural, Mao se asusta. Eso es un hecho histórico. Mao siente que perdió el control de la situación porque su guardia roja empieza a comportarse como una auténtica banda de salvajes. Cuando le convino, pues estaba bien. El problema es que ya después de que no te conviene tanto desorden, es cuando te asusta lo que provocas, porque es muy fácil provocar al tigre, ¿no? Citando a Porfirio Díaz, Madero soltó al tigre, veamos si puede domarlo. Eso es siempre lo que ocurre cuando provocas a las masas a levantarse y las animas a ir prácticamente a matar a otras personas y lucras con ese odio, esa desesperación, ese miedo que tienen, luego no lo puedes controlar. Llega un punto en el que por más que les digas, oigan, tranquilícense, oigan, ya pasó, ya vamos a hacer esto, ya no van a obedecer. A lo mejor lo que también puede que esté pasando es que el Partido Demócrata quiere que siga ese caos, porque al final del día lo que las élites globalistas necesitan es destruir a Estados Unidos. Y esto es simbólico. Estados Unidos es la primera nación-estado moderna de la historia. Es la primera nación que surge en la modernidad, bajo los principios de la modernidad. Recordemos que antes de que se hablara de repúblicas, incluso de Estado, se hablaba de reinos, de la monarquía, de Dios. Es decir, la función del Estado como tal no existía. No estaba presente incluso como concepto político. Es a partir de la Revolución Francesa que surge el Estado y ya no se habla tanto de patria, sino que se habla de Estado-nación. Y Estados Unidos es el primer Estado-nación. Entonces es un poco en donde todo empezó, es donde todo tiene que terminar. La serpiente nació en Estados Unidos y se va a comer la cola en Estados Unidos. Ahí es donde se termina el plan de los globalistas. Bueno, más bien se cumple el plan de los globalistas, porque una vez Estados Unidos se ha destruido, ¿quién se les puede oponer? Si Estados Unidos está en un caos interno y se dividió en cuántas naciones te gustan, que puede ser 20, 30 naciones, se hablan de 6, de 12, por ahí creo que fue, disculpe que me equivoque, Igor Panarin, creo que se llamaba este Sí. ruso que habló de que Estados Unidos se iba a dividir en 6 y demás. Bueno, si Estados Unidos se divide, obviamente primero va a ser por un conflicto civil. Es decir, tiene que haber una guerra civil, porque donde hubo una guerra civil anteriormente, lo más probable es que vuelva a haber otra. Eso es un hecho histórico que se repite constantemente. Y con la inestabilidad que hay en Estados Unidos,
puede ocurrir, que es incluso lo que Daniel Stulin y Alfredo Haliferrán me llevan diciendo durante mucho tiempo. Y a lo mejor con esto de que, fíjense, los ataques todavía continúan, lo que quieren es seguir provocando, lo que quieren es seguir echándole más leña al fuego, porque eso en algún momento lo que quieren en realidad es provocar al otro lado. Antifa, las nuevas Panteras Negras y demás, ya están listos para la guerra, pero necesitan que sea los grupos como los Proud Boys, los libertarios, todos estos grupos que están armados en Estados Unidos, los que respondan, los que, digamos, caigan Los que en el muerdan el fuego, anzuelo, digamos. exactamente, los que muerdan el anzuelo y suelten el primer disparo. Es muy interesante ese apunte que haces, Adolfo, porque sería un principio propuesto por Gustave Le Bon, como decías, ¿no? Él decía que las masas nunca han tenido sed de verdad, ¿no? Ellos, las masas se apartan siempre de la evidencia y no es de su gusto el que alguien les diga la verdad, ¿no? Ellos siempre están seducidos más por el error. Entonces, algo que yo considero más tajante que decía Gustave Le Bon es que las masas siempre son intelectualmente inferiores al hombre aislado. Y tendría mucha coherencia eso que dices, de que tal vez se le salió de las manos, pero sin el afán de imponer una visión unilateral, yo creo, más bien comparto la otra versión que nos das, de que quieren llevar más adelante la violencia para terminar, como dices, con los Estados Unidos, que haya sido lo que haya sido, no se puede negar que fue, bueno, no voy a decirlo en pasado, que es una gran nación y que si cae Estados Unidos, hay muchos por ahí descuidados, ¿no? Que románticos que piensan que la esclavitud viene desde los Estados Unidos, la esclavitud no las trae el capitalismo, y tal vez en cierto sentido sea cierto, ¿no? Es verdad, ¿no? Pero créanme que el día que no esté Estados Unidos y que China se apodere del control total en el mundo, ahí van a saber lo que es el avasallamiento. Yo creo que incluso si Estados Unidos desaparece, ¿sí? Implosiona y simplemente desaparece como lo han hecho muchas naciones a lo largo de la historia, que eso es algo que tenemos que entender. Si desaparecieron naciones como Roma, como Egipto, como el Imperio Azteca, como muchas otras naciones a lo largo de la historia, ¿por qué las nuestras tendrían que ser una excepción? Permanentes, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, si Estados Unidos desapareciera, yo creo que incluso a China y a Rusia no les convendría. Para Porque nada. bien que mal en China y en Rusia hay facciones políticas. Porque mucha gente cuando dice China, ok, sí, China tiene pretensiones de expandirse, de guerra, pero en China hay muchas facciones dentro del Partido Comunista. Xi Jinping representa una, pero hay otras facciones. Y si me lo permites, yo creo que si Estados Unidos desaparece, y sobre todo desaparece esta facción a la que Trump representaba, es decir, pierde total influencia y poder, en China y en Rusia, China y Rusia se van a quedar solas más bien. No hay forma de que puedan resistir a la oligarquía, porque China, seamos honestos, por más que ahorita esté a punto de convertirse en la potencia económica más grande, que tenga tantos proyectos, que tenga tanta gente, que esté avanzando, que el 5G, que esto y que el otro, China es un tigre de papel. Y Rusia depende económicamente de China. Pero estos dos, bien que mal les benefició Trump. Porque Trump sí tenía un conflicto con China por cuestiones geopolíticas, pero a Trump no le interesaba hacerse con el control en China. A la oligarquía sí. Sí, La fíjate, oligarquía necesita tomar el control en China para llevar a cabo sus planes. es que hay una cuestión ya entrando en temas de geopolítica, porque hemos estado hablando a lo mejor cosas de historia e ideológicas, pero ya entrando en cuestiones de geopolítica, es bien interesante ver que China y Estados Unidos, a pesar de este diálogo siempre rasposo que tienen,
cuando nosotros revisamos la relación que hay entre Estados Unidos y China, resulta ser una relación totalmente interdependiente. ¿Qué Sí, significa esto? Que tanto depende China como Estados Unidos de China. Entonces, como dices bien, no es que estemos deseando que desaparezcan los Estados Unidos. Yo creo que no va a suceder, pero sí sería muy problemático para las potencias del Asia, ¿no? Sobre todo China y Rusia. Pero si nosotros revisamos el desarrollo histórico de la geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo, es bien curioso ver que el mundo ha girado en torno a los 5 países vencedores de la guerra. Y pongamos 5 porque entre ellos obviamente está China. China fue uno de los sí, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, aunque muchos historiadores de prestigio no lo reconozcan, ¿no? Para dar el dato, ¿no? Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos y por ahí China de rebote fueron los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y el mundo, fíjate, ha estado girando alrededor de la órbita de estos 5 países, que pueden pelearse, se pueden decir tú estás feo y tú estás más feo que esto, y se pueden decir de lo que sea, pero en la pelotita siempre se la van tirando entre ellos. Como por sí. ejemplo, vamos a ser sinceros, ¿tú crees que Maduro o Evo Morales son una amenaza para los Estados Unidos en la región? Por supuesto que no. Hay mucha gente que dice, eh, los Estados Unidos ya va a sacar a Maduro del poder, ya va a sacar a Evo Morales del poder. ¿Qué le interesa a los Estados Unidos que un trailero esté al frente de uno de los países de la región más ricos en petróleo, en recursos naturales? ¿Qué le interesa? A ver, antes de que llegara el socialismo con Chávez, a Venezuela. Venezuela era una potencia regional, Adolfo. Cuando llegó el socialismo, cayó a un nivel estrepitoso Venezuela, no necesitamos repetirlo, pero esto va para nuestros amigos venezolanos. No esperen la solución proveniente de los Estados Unidos, porque a Estados Unidos le conviene tener a un idiota gobernando un país rico como Venezuela. Y por supuesto que Evo Morales puede decir que luchó contra el Imperio Romano, porque lo ha dicho, fíjate. Peleamos contra el Imperio Romano, actualmente estamos, fíjate lo que dijo de lo que estaba sucediendo en el mundo con respecto a Trump. Él dijo, estamos en una guerra interplanetaria. Yo no sabía, a lo mejor sabe algo que nosotros no acerca de la vida extraterrestre, ¿no? Pero cosas así como esa, ¿no? Como esa dice, ¿no? Que si no votan por él la luna se va a ir y el sol se va a esconder, etcétera. Pero obviamente a los Estados Unidos, a los países poderosos, le conviene tener gente idiota gobernando países ricos, porque de esa forma China se compra toda Bolivia, Estados Unidos se compra toda Venezuela y no interesa, realmente no le interesa la gente de a pie a los Estados Unidos. Y además, Vayan, recordemos, perdón que te interrumpa, que cuando a alguien le estorba a Estados Unidos, si lo quiere quitar y no lo puede quitar, digamos, a las buenas, pues lo ha quitado a las malas. Digo, yo no es que sea socialista y demás, pero recordemos que, por ejemplo, Allende, que representaba los intereses de la Unión Soviética en Chile, Allende le hicieron un golpe de Estado y lo no mataron. hubo contemplaciones y de hecho para eso iba, Adolfo, Exactamente. a eso iba. En el Y momento en el que un líder capaz e inteligente gobierna un país rico, los Estados Unidos le cortan la cabeza y no solamente los Estados Unidos, toda la oligarquía financiera que se ha enquistado en un poder supranacional mueve las fichas para que, por ejemplo, Gaddafi y Saddam Hussein, ¿cómo terminaron? ¿A poco están ahí gritando como el trailero en Venezuela, el trailero bigotón no, este de Venezuela? A Gaddafi y a Saddam Hussein los mataron en televisión abierta para que la gente viera lo que pasaba con un líder inteligente. Y quiero aclarar que yo tampoco soy pro Gaddafi ni pro Saddam Hussein, pero en el momento en el que ellos dijeron, oye, yo voy a financiar una moneda de oro, en el caso de Gaddafi, que sustente la economía de África, en ese momento lo mataron. En el caso de Saddam Hussein, yo voy a empezar a vender mi petróleo en euros, no en dólares. En ese momento lo mataron. Sí, en qué amenaza América, significa Evo Morales y Maduro? Ninguna. ninguna, porque recordemos incluso
cuando Perón, que fue entre el 50 y el 55, que fue su segundo gobierno, hizo una alianza estratégica muy importante en términos geopolíticos entre Chile, Brasil y Argentina, ¿no? Que el orden es en realidad Argentina, Brasil y Chile, el ABC se llamaba, el ABC de Sudamérica, que iba con la finalidad de crear una unión en Sudamérica. ¿Sí? No sé exactamente si como una nación o una confederación o una tipo Unión Sudamericana como hay una Unión Europea. Pero el plan era ese, ¿no? Era sacar a Sudamérica de la influencia particularmente de Gran Bretaña. ¿Y qué ocurrió? Pues en Brasil, a Getúlio Vargas, cuando le iban a hacer un golpe de Estado, Getúlio Vargas se mató, se suicidó, porque pues vio que ya iban por él y se pegó un tiro. Y sube al poder una dictadura militar a la que Estados Unidos convence, o más bien, esa era la finalidad, de ir a la guerra en un momento dado contra Argentina. Y entonces Chile, que en ese momento creo que estaba Santiago Ibáñez del Campo, ve lo que está pasando en Brasil y lo que se le viene encima a Perón, y Santiago, muy, muy pragmático, dice, pues sabes qué, como que sí está bonita tu alianza, pero yo Sí. todavía quiero seguir acá, ¿verdad? Entonces, pues, ni modo. Se puso el guarache antes de espinarse, como decimos Exacto. en México. Y a Perón le bombardearon la plaza central de Buenos Aires, ¿no? La plaza donde está la Casa Rosada, y destruyeron un camión lleno de niños y quisieron ponerle una bomba en el Palacio de Gobierno, y le quitaron el féretro de Eva Perón y lo obligaron a Inclusive, exiliarse. sí, Y tuvo que esconderse primero en Venezuela porque en ese momento estaba Pérez Jiménez, y luego de Venezuela se fue a España y ahí duró hasta el 73. Y luego, todavía en estos tiempos, Chávez quiso hacer algo similar. Chávez tenía un proyecto geopolítico no igual, similar, y tenía sus defectos, pero era un proyecto geopolítico que de cumplirse implicaba que Sudamérica iba a salirse de la esfera de influencia de Estados Unidos. Y milagrosamente, digámoslo, y de le dio cáncer. repente le dio cáncer, y nada más los cubanos saben qué le pasó, Sí, ¿no? fíjate que con respecto a Hugo Chávez hay una cuestión bien interesante eh, sobre su política, porque lo cierto es que Chávez no empezó siendo socialista, igual que Fidel Castro. Fidel Castro decía que no era comunista, pero cuando queda bajo la órbita de Cuba, cambia su Sí, modus operandi, ¿no? Su política exterior, y ahí se vuelca al socialismo comunista, pero totalmente bajo la órbita de Cuba, porque mucha gente piensa que Cuba es una isla pequeñita, indefensa, pero en realidad, para empezar, Cuba es una isla muy grande y representa toda la herencia ideológica de la Unión Soviética. O sea, vamos a ser claros, ¿no? La Unión Soviética no colapsó, la Unión Soviética evolucionó y toda su ideología se trasladó a la ONU. Y de la ONU, obviamente, la niña mimada de Rusia, acá en América, era Cuba. Y de Rusia no, de la Unión Soviética. Pero cambia mucho. De hecho, hay un escritor que se me está yendo el nombre en este momento, que escribió un libro que se llama El Nacional Judaísmo y que básicamente va en ese sentido, ¿no? De hacer el juego de palabras de nacionalsocialismo y nacionaljudaísmo, porque él maneja la teoría de que el Estado de Israel ha tomado toda la imagen que se le ha otorgado en la historia oficial al nacionalsocialismo, ¿no? Que es el supremacismo racial y todo esto. sí. El autor del libro, me estoy acordando, es Norberto Ceresole. Y Norberto Ceresole era asesor ideológico de Hugo Chávez, y él contó en una conferencia que una vez llegó a la oficina de Chávez y estaban los cubanos, y dice que lo vieron y que le dijeron, ¿qué hace este nazi aquí?
y que después de esa reunión Chávez va y le dice, sabes que ya no te puedo mantener aquí porque los cubanos me van a asesorar. Dice que desde ese momento cambió totalmente la ideología política, la política exterior De de hecho, Chávez. Chávez tenían, cuando empieza su movimiento, su, digamos, cruzada, tenía gente peronista, y no peronista de los Kirchner, ¿no? Peronista de Claro, esos de hueso colorado, ¿no? de ese Colorado ortodoxos, y de repente, como tú dices, también, me lo contaron amigos de Venezuela, precisamente, aparecieron cubanos. Y Sí. Chávez, incluso tú ves sus discursos, y, por ejemplo, Chávez estaba en contra del aborto. A mí que me expliquen entonces por qué ahora la izquierda chavista y no sé cuántas cosas que en México y en Argentina está a favor del aborto. Cuando Chávez dijo que si un niño nacía con un problema no había que matarlo, había que darle amor. Fíjate, y Ujú. había artículos en El País y en otros periódicos así progresistas diciendo que la izquierda sudamericana, por gente como Rafael Correa o Hugo Chávez era una izquierda algo así como cristiana, o sea, dando a entender Sí, como si fuera fanática religiosa y demás. Y igual que Fidel Castro, Chávez tenía ideas en un momento muy cercanas a lo que se podía denominar como fascismo, ¿no? no va a faltar el que nos diga que somos chavistas en este momento. No, ya me imagino, sí. Pero es la verdad, o sea, Fidel Castro nunca fue socialista. Si tú revisas su historial político, Fidel pasó por el liberalismo clásico, ¿no? De este tipo de Martí en Cuba, pero Fidel Castro verdaderamente en el movimiento, a la ideología que siempre estuvo cerca, fue el nacional sindicalismo español. Él era, creo que, miembro de la Falange cubana. Fue muy defensor de la hispanidad. Por ahí leí que cuando Franco murió, Fidel Castro declaró día de luto en Cuba y un minuto de silencio. Fidel Castro no era socialista. Fidel Castro, Es, por una situación geopolítica, que era o me voy con Estados Unidos o me voy con la Unión eso, Soviética, abrazó el socialismo. eso, eso exactamente, Adolfo. Lo que pasa que la Segunda Guerra Mundial, los que entendieron el verdadero significado de la caída del muro de Berlín, supieron, aquellos que ven en continentes y piensan en siglos, supieron entender que ya no había cabida para otras ideologías que no fueran el capitalismo y el comunismo. Y la muestra más exacta de lo que le pasaba a alguien que quería sacar los pies del plato, pues fue el ejemplo de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que la dejaron totalmente un esqueleto, ¿no? Y con el nacionalsocialismo y el fascismo, ¿no? Cómo muere, por ejemplo, tan simbólicamente Benito Mussolini, de esa forma muy parecida a la que murió Gaddafi, por ejemplo, Sí. y cómo muere también Allende, ¿no? Ya no había cabida a las otras ideologías. Entonces, o te ibas con el capitalismo, con el capitalista o con el comunista. Y en este caso, por una cuestión geopolítica, como dices tú, no estamos defendiendo a Fidel Castro porque es cierto que fue un asesino nato, ¿verdad? En la revolución junto con su Sí. amiguito Che Guevara. Pero son cuestiones que solamente estamos haciendo acotaciones históricas, pero ya nos estamos comiendo tiempo. Ojalá no aburramos a la gente, Adolfo. Solamente me gustaría preguntarte, para terminar, Biden, ¿para dónde tira? ¿Para qué lado se va? ¿Izquierda, derecha? Puedo decirlo, no, de una forma, porque eso de izquierda y derecha ya vimos que no existe, no existe solamente un poder supranacional. Pero ¿hacia dónde va? Porque hemos visto que en el primer día él ha firmado regresar al Pacto de París, al Pacto Climático, y ha firmado, por ejemplo, el pacto nuclear con Irán otra vez, y todo pinta a que va a cambiar su política exterior con respecto a China. ¿Qué prevés tú? Vamos a futurizar un poquito, pero ¿cómo ves la actitud de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos? Que por cierto, como un paréntesis, qué mal se ve como presidente de Estados Unidos. Es como ver a mi abuelito ya de 102 años ahí batallando para caminar, pero es realmente de vergüenza ajena ver a un presidente con menos energía
que el que acaba de salir, la verdad. Creo que, para empezar, ¿tú crees que complete el periodo presidencial? Respondiendo a la primera pregunta, Biden va al globalismo. Biden es Agenda 2030, gran reseteo global. Biden va directamente a eso. Y muchos lo consideran, como yo también lo he dicho, que es digamos, la apoteosis del sistema. Es cuando finalmente comunismo y capitalismo se aceptan el uno al otro y se unen en un mismo sistema internacional, como siempre fueron ambos, que se llama globalismo, que para mí el globalismo no es otra cosa más que la jungla establecida de las corporaciones, gobernada por las corporaciones. En otras palabras, es el comunismo de los mercaderes, el comunismo de las corporaciones, ¿no? Antes la gente, todavía hay gente muy preocupada porque venga aquí en México de que López Obrador nos va a quitar a Dios y las casas y no sé qué. Yo les digo, no se preocupen, ¿no? Va a ser López Obrador, va a ser una empresa y te las va a quitar igual que lo va a hacer un comunista, ¿no? Va a ser el banco. Eso es lo que está ocurriendo. Biden va directamente a eso. Respecto a si va a terminar o no el mandato, esto es algo que se ha hablado mucho, pero yo creo, yo soy de los que cree, y espero no equivocarme, que Biden no va a terminar el mandato. Biden probablemente, si no el año que viene, en el 2022, sería en el 2023 o ya a finales del 23, dejaría el mandato por problemas de salud, ¿no? Por cuestiones que ya estamos viendo que se notan demasiado, y le aplicarían la enmienda 25, que la enmienda 25 la pone en vigor por iniciativa de Nancy Pelosi el Congreso, en la que se dice que por situaciones de causa mayor, como quien dice, pues el presidente de los Estados Unidos tendría que ser depuesto y de emergencia debería ascender, como siempre ocurre, el vicepresidente, que en este caso sería Kamala Harris. Si asciende Kamala, por lo que ha dicho gente como Stulin, como Jalife, que yo creo que nos consta a ti y a mí que a pesar de ciertas diferencias ideológicas son gente muy seria, con información de primer nivel, que suelen atinar en sus análisis, porque son bastante inteligentes, ¿verdad? Dicen que la vicepresidenta sería Hillary Clinton, y que de esta forma Hillary Clinton regresa al poder, más bien se hace con el poder y sería la que verdaderamente está gobernando, porque Sí, Kamala Harris no es nadie. es Kamala un Harris agente de es un Hillary. peón, Sí, básicamente. es un peón. Exactamente. Oye, Adolfo, bueno, nos comimos unos minutos, pero habíamos mencionado en la charla anterior que íbamos a hablar de la Agenda 2030 y el reseteo mundial, y no se nos ha olvidado. Lo que pasa es que había muchos puntos todavía y creo que hemos hablado bastante de geopolítica en un momento dado en esta charla. ¿Te parecería si pactamos una charla para hablar de lo que es la Agenda 2030, incluyendo el reseteo mundial y este concepto que ya está manejando el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, todos los organismos económicos a nivel global, que es el capitalismo inclusivo? Claro, sin problema. Perfecto, pues solo me resta agradecerte, Adolfo. Siempre es un placer platicar contigo. La verdad que abres muchos horizontes, de verdad abres muchos horizontes a pesar de tu juventud, que hay personas que a pesar de que tienen muchos años dentro de esto, pues tienen cierta miopía al hablar sobre geopolítica y ese egocentrismo que se les nota y que los hace pues perder mucha credibilidad, ¿no? Así que te agradezco mucho por tu amistad y por la aceptación a esta charla informal que hemos tenido. Ya sabes que para mí es un gusto siempre charlar contigo y analizar y trabajar y sobre todo pues gracias por el espacio y por el tiempo y a tu audiencia por la paciencia y dedicarnos un ratito de su día.
Pues bueno, muchísimas gracias, Adolfo. Nos estaremos viendo próximamente.